Bienvenidos al inicio de un nuevo ciclo de nuestras conferencias. Como saben, la Fundación Villa Cisneros nació en 2007 con un propósito principal: la atención y la ayuda a las víctimas del terrorismo, y así lo decimos en nuestro manifiesto. No podemos admitir que las víctimas del terrorismo no sean atendidas como merecen. Verdad, memoria, dignidad y singularmente la justicia son demandas que deben ser cumplidas. Desde entonces hasta hoy han sido varias las iniciativas desplegadas en esta materia, destacando la ayuda legal que prestamos a los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA, cuyo crimen no ha sido esclarecido. En junio de 2023 firmamos un acuerdo con Dignidad y Justicia que está siendo muy provechoso. Precisamente hoy nos acompaña su presidente, Daniel Portero, al que agradecemos su trabajo incansable. Del mismo modo, reconocemos la magnífica labor que realizan tanto la UVT como Covite, que están hoy representados por su presidenta Maite Araluce e Íñigo Pascual, miembro de su junta directiva. Queremos hacer un especial agradecimiento también a Ángel Expósito, que hoy ha tenido que grabar parte de la linterna para moderar este coloquio. Ángel siempre acude a nuestra llamada para atender la causa de las víctimas del terrorismo y le honra especialmente hacerlo, además en estos tiempos de ostracismo y desmemoria. Hemos creído necesario que, además de ayudar con asesoramiento legal al esclarecimiento de los asesinatos cometidos por ETA, sin autor conocido, que son más del 40%, debíamos programar este nuevo ciclo que hemos titulado La impunidad de ETA. Queremos conocer las verdaderas razones de la falta de interés que actualmente atraviesa una cuestión crucial para un Estado de Derecho, como es la de hacer justicia. Sin duda, influye en ello el blanqueamiento permanente de aquellos que apoyan y aplaudieron el terror. Pero seguro que hay además otras cuestiones que nos desvelarán los ponentes de esta tarde. Ojalá este ciclo contribuya a que la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo sigan estando presentes entre todos nosotros. Antes de finalizar, quiero aprovechar para dar dos pinceladas sobre otras actividades que hacemos en la Fundación, que son para ayudar a construir una España mejor. En este sentido, tenemos un compromiso que nos obliga a trabajar en una doble dirección. Por una parte, prestar mayor apoyo a personas que están en riesgo de exclusión social y, por otra, hacerlo con aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Son nuestros proyectos Esperanza y Capacitarte, que les animamos a ver en nuestra web y a poder colaborar. Y ya por último, les quiero animar, como comparten nuestros valores, a pasar a la acción y, como dice nuestro lema, hechos, no palabras, que se hagan amigos de la Fundación Villa Cisneros para apoyarnos y poder desarrollar todos los proyectos que llevamos a cabo. Y ahora sí, les voy a dejar con un vídeo que resumen un poco el tema que vamos a tratar esta tarde. Muchas gracias y bienvenidos. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre, acompañará a las futuras generaciones de españoles. En este momento pienso en particular en la sociedad vasca. Tengo la convicción de que a partir de ahora disfrutará al fin de una convivencia no anudada al miedo o a la intimidación, de una convivencia plenamente libre, de una convivencia en paz. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
El 40% de los crímenes de la banda terrorista ETA no tiene autor conocido y, por tanto, están impunes. No olvides lo inolvidable. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco. Nos parece lamentable. José Pardines Arcay. ETA hace 9 años que acabó. Franco ha muerto. La democracia española no rinde homenajes ni a tiranos ni a dictadores. El homenaje a un asesino etarra. Carlos Sainz Tejada García. Fueron perseguidos, condenados y asesinados por el dictador. Baldomero Barral Fernández. Gerardo García Pérez. Francisco Gómez Vaquero. Manuel Llanos Gancedo. Luis Martínez Martín. Josefina Pérez Martínez. Félix Ayuso. Señorías, esto es lo que tienen que aprender nuestros hijos. Buenas tardes. Es impresionante. ¿Cómo estás, Iñaki? Es impresionante ver esos vídeos que hemos visto, ¿eh? O sea, lo primero que he pensado cuando he visto a los tres encapuchados, esos tres hijos de puta, lo primero que he pensado es cuando dice, emplazamos a los gobiernos de España y Francia. Sí, vete a Francia a emplazarlos. Qué diferencia, ¿eh? Qué envidia. Vete a Francia. Luego, cuando he visto al otro, lo primero que pensaba era, ¿y ahora te estás forrando con lo más abyecto de América, que es Venezuela, con toda la desvergüenza? Y luego, cuando he visto al tercero, vamos a empezar el coloquio, no vaya a ser que nos pille el toro. Antes que nada, un par de puntualizaciones. Alguno habrá venido en taxi, en coche, y habrá dicho, pero si este tío estaba en la radio hace un momento, es la magia de la radio. O sea, he dejado grabado medio programa, por lo tanto, y es la segunda, dentro de una hora exactamente tengo que salir pitando. Pido disculpas si quedo mal educado, pero antes de menos cuarto, si es posible, me voy corriendo, que a las 9 en punto tengo que dar las horarias. Les presento a los protagonistas de la tarde. Les conocen seguro de la casa y de muchas cosas. Por orden, Daniel Portero, hijo del fiscal Portero, presidente de Dignidad y Justicia y diputado en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Autonómico. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, también, por desgracia, como en el caso de Dani, hija, víctima del terrorismo, hija de un asesinado por ETA. E Íñigo Pascual. Íñigo Pascual es miembro de COVITE, miembro de ANVITE, me ha dicho que lo subraye porque están muy orgullosos y son muy cañeros, ¿verdad? Los navarros. Las víctimas navarras. Y es una definición que me he quedado diciendo, ¿cómo? No sé si todos los que están aquí saben lo que es. Víctima educadora. Solo el título pone la piel de gallina. Enseguida nos contará qué es. Empiezo por este orden, ¿os parece? Da exactamente Perfecto. igual, porque el orden en este caso de los protagonistas no altera ni su importancia ni sus méritos. Dani, periodísticamente yo sé, porque además me tocó cubrir aquello, lo que pasó en Granada. ¿Por qué tu familia es víctima del terrorismo? ¿Qué pasó? Hasta donde te puedo preguntar, macho, no quiero... Bueno, pues muy rápidamente, para dar paso a mis compañeros. Mi padre ya estaba, mi padre estaba ya señalado desde el Comando Andalucía anterior, que asesinó al hermano de Teresa Jiménez Becerril, aquí presente, adjunta a la defensora del pueblo, y aparecieron ya unos papeles en esa época. Él estaba marcado, esos papeles estaban en Francia, y bueno, pues él era objetivo ya, él lo sabía. Él, de hecho, a veces las conversaciones que teníamos con él nos lo decía, dice, cualquier día puede ocurrir lo peor. Y yo recuerdo que cuando matan a José María Martín Carpena, unos meses antes, en julio del año 2000, en Málaga, él no tenía escolta y mi hermano Luis y yo le hacíamos de escolta. De hecho, a él lo intentaron matar en Málaga.
Lo que pasa es que las informaciones que les pillaron dijeron, entre las comunicaciones que había en el comando y sus jefes, que había 2 escoltas en Málaga. No eran 2 escoltas, eran sus hijos, que le acompañaban a todos sitios. Pero como Luis, mi hermano Luis y yo trabajábamos en Málaga y mi padre en Granada, pues allí no tenía, digamos, esa compañía. Por lo que al final pues pasó lo que pasó. Y bueno, yo me quedo con una cosa muy bonita que pasó. Fíjate, cosa bonita. Es raro decir esto. Pues fue que tuvimos la suerte de que él no murió cerebralmente, sino, mejor dicho, tuvo una muerte cerebral, pero los órganos le funcionaban y pudimos donar prácticamente todos sus órganos aquel día. Que yo sepa, hay 2 casos. Hay el caso de Joseba Pagaza Urtundúa y el caso de mi padre. Eso nos hizo hacer una fundación para promocionar la donación de órganos y yo creo que también nos dio mucha fuerza a la familia, ¿no? Y por eso seguimos en la batalla. El fiscal Portero. Yo me acuerdo de una foto que salió, que la sacamos los periodistas en aquellas fechas, que era el cuerpo en el suelo, con el charco de sangre y la corbata. ¿Verdad? Imagino que en la reanimación o en los primeros auxilios le quitarían la ropa que pudieran y la corbata al lado. Era escalofriante. Tuvo suerte porque estaba una cuñada suya, hermana de mi madre, allí, y junto a un médico del piso, porque a él lo matan, le disparan en el portal de casa, bajaron a toda velocidad y lo reanimaron, ¿no? Ella, mi tía, Toya, era en aquel entonces, ya se ha jubilado, médica jefe intensivista del Hospital Clínico de Málaga. O sea, tuvo esa suerte. Estarán de acuerdo conmigo en que es impresionante, yo sería incapaz, cómo pueden hablar así. O sea, cómo pueden mantener esa frialdad, esa clase y esa dignidad, con mayúsculas. A mí me sigue sobrecogiendo. Gracias, Dani. Maite, ¿dónde estabas? Corrígeme si me equivoco. ¿Años 79? 76. 76, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Eso es. ¿Dónde estabas? Pues mira, nosotros somos 9 hermanos y de los 9 hermanos estábamos 8 en ese momento en San Sebastián y estábamos en casa, todos. Los mayores no habían empezado todavía la universidad y los pequeños teníamos jornada partida. O sea, que íbamos por la mañana al colegio, volvíamos a comer a casa y luego volvíamos otra vez al colegio. Y ese día, como todos, mi padre solía venir a comer a casa desde la Diputación. Ese día nos avisó que iba a llegar un poco más tarde porque iba un periodista del Correo a entrevistarle. Y entonces que empezáramos a comer para no llegar tarde al colegio y que él se incorporaba después. Y cuando estábamos comiendo, los 8 hermanos, y ya digo que faltaba una, y mi madre, oímos por ráfagas de metralleta. Rápidamente nos levantamos todos de la mesa, excepto mi madre, que se quedó sentada con la cabeza abajo, sabiendo perfectamente lo que estaba pasando, y nosotros no teníamos ni idea, salimos a la terraza que daba a la calle, con lo cual, pues ahí nos encontramos con todo el tema, ¿no? Estaba el coche de mi padre delante y detrás el coche de los policías de escolta. Ametrallaron a 5 mataron, personas. eso te iba a decir. A 5. Era el conductor de la Diputación, José Mari, que era una bellísima persona, se casaba ese verano, nos había enseñado, a mis padres les había enseñado ya el piso, les había invitado un día al piso a ver cómo lo estaba poniendo, con toda la ilusión del mundo. Y luego detrás iban los 3 policías, el conductor y 2 policías de escolta. Y asesinaron a los 3 policías también. Uno de los policías era el primer día que se incorporaba al trabajo después de haberse casado, 14 días antes. También, ay, perdona, me lo coloco mejor, igual con la barba. Vale, gracias. También resulta, y ahí hago autocrítica, como cuando los periodistas hablamos de la víctima del terrorismo nos fijamos en el VIP, o en el personaje, cuando el atentado era contra una persona sola, tipo vuestro padre, pero la de escoltas, acompañantes o que pasaban por allí han caído también, ¿eh?
Y solamente nos fijamos en el VIP, seguramente, No, pero me por gusta eso te agradezco siempre. absolutamente. Siempre los Por nombro eso te agradezco y- los escoltas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Buesa, del China 10, Jorge 10, que lo mataron igual, ¿no? Por lo tanto, qué injustos somos con eso. Sí. Y bueno, mi padre es verdad que no murió en el momento y el conductor tampoco. Entonces, bueno, pues empezaron a llegar ambulancias. Yo ya ahí tengo un poco de revuelo porque algunos de los hermanos bajamos al coche, otros metieron a mi madre en el coche para llevarlo al hospital. Entonces, llegaron ambulancias, pero claro, se tenían que llevar 5. Con lo cual, yo no sé, lo mismo tardará un poco, pero se te hace el tiempo eterno. Entonces, bueno, pues mi padre se llevó en primer conductor y mis hermanos decidieron llevarle en el mismo coche ametrallado al hospital. Entonces se montó uno delante y otro detrás sujetándolo. Íñigo, ingeniero de profesión, de casta le viene al galgo, imagino. ¿Ibas en el coche? Efectivamente. Tenías 17 años. El 5 de mayo de 1982 íbamos en el cole. Recuérdanos quién es tu padre. Mi padre es Ángel Pascual Mújica, que era el director del proyecto de construcción de la central nuclear de Lemoniz. Trabajaba para la empresa Iberduero y era un hombre que venía de una familia pobrísima, muy paupérrima. Para que se hagan una idea, nosotros vivíamos 9 personas en un piso de 80 metros cuadrados, sin calefacción y con un solo baño hasta mis 8 años. Pero él era un hombre muy luchador y entonces desde muy joven estuvo trabajando, desde los 14 años y estudiando hasta llegar a una de las posiciones más altas de la compañía. El 5 de mayo de 1982 yo le acompañaba en el coche, me llevaba a la parada del autobús y él se iba a su trabajo cuando un coche nos interceptó. Se bajaron 2 pistoleros junto con otro que estaba escondido entre 2 coches aparcados a la izquierda y dispararon una veintena de balas a mi padre. Cuando ya me estaban terminando de matarlo, pues se me ocurrió poner la carpeta con los libros delante de él y me hirieron una mano. La acción duró 20 segundos y en 20 segundos me quedé sin padre y no tuve ni tiempo de despedirme de él en vida. Esto ha sido una circunstancia que ha marcado mi existencia durante mucho tiempo y desgraciadamente hoy vamos a hablar de ello. El caso de Ángel es el caso, uno de los 340 que están sin resolver. Y lo más sangrante no es eso. Lo más sangrante es que en la página 162 del auto, el auto es aquel documento que recoge todas las informaciones en relación con un asesinato, vienen claramente los nombres de los 3 asesinos. ¿Entonces? ¿Por qué los 3 asesinos no están en la cárcel o no han pagado por el crimen que cometieron? Es un misterio que todavía intento resolver y quizás ustedes me puedan ayudar. ¿Qué es eso de víctima educadora? Bueno, les he contado que Maite también es víctima educadora y no sé si tú, Dani, también. Bueno, una de las labores más importantes que podemos hacer las víctimas, ya que los gobiernos no suelen ayudarnos absolutamente nada, es contarles a los jóvenes. Yo me dirijo fundamentalmente a chicos que están entre cuarto de la ESO y primero de bachiller. También voy a las universidades, he estado en el Parlamento Europeo y norirlandés. Y lo que intentamos decirles es la realidad de cómo era nuestra sociedad hace 40, 50, 30 años, ¿verdad? Lo que ocurrió y los graves crímenes que cometió la banda terrorista. No solo crímenes, hablamos normalmente de los 853 asesinados, pero hay más de 2.700 heridos. Hay 100 personas a las que secuestraron, hay 10.000 personas a las que extorsionaron y hay 180.000 personas que se tuvieron que ir del País Vasco porque no soportaban la vida, porque no podían defender sus ideas o simplemente porque estaban amenazados. ¿Qué hace una víctima educadora? Una víctima educadora se prepara muy bien la sesión, intentando ser lo más justo posible con el pasado y con lo que le ha ocurrido, se lo cuenta a los chavales, responde a todas sus preguntas y en mi caso hacemos un resumen final en donde aprendemos cosas de una situación tan complicada. Eso me ha llevado en algunas ocasiones
a tener la inmensa satisfacción de que chavales que han tenido circunstancias terribles en su vida, recuerdo el caso de una colombiana a la que habían matado a su padre también, os recuerdo el caso de un chico que estaba sufriendo mucho con el bullying, y al verse reflejados en nuestras historias, historias de las que podemos salir, historias que afortunadamente en mi caso tienen un final feliz, pues en muchos casos les ayudamos. Maite, ¿cómo reaccionan mayoritariamente esos niños que seguramente, esos chavales, que seguramente, porque el sistema es así, no tienen ni idea y lo que les cuentas es hasta noticia? Pues es increíble y es una pena que no se haya hecho. Yo cada vez que voy a un instituto, a un colegio mayor, a una universidad, lo que te encuentras son con chicos que les estás hablando de un tema de antes de ayer, pero que a ellos les parece, o sea, no tienen ni idea de lo que ha pasado. Y es verdad que cuando les cuentas, empatizan muchísimo. Entonces, y te preguntan, ¿y por qué esto no nos lo han contado? Digo, pues eso me gustaría saber por qué nos lo han contado, por qué os han negado esto. Y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante. O sea, tú vas allí, es verdad que cuesta, porque abrirte y contarles y eso, pues siempre es exponerte, ¿no? Y te cuesta. Pero recibes tanto al final que es muy gratificante. Nos la ha dejado votando. ¿Por qué no se ha hecho nada antes, Dani? Quiero decir, antes, vosotros sí, pero ¿por qué desde los gobiernos no se ha empujado en este sentido? ¿Te refieres en lo que es la educación a los jóvenes? Pues mira, en la no educación a los jóvenes. Bueno, te voy a, quizá, porque lo conozco bien, en la Comunidad de Madrid no pasa eso. O sea, quiero decirte, a partir de cuarto y primero de la ESO, en los textos viene muy bien reflejado, bastante bien. Yo la verdad es que no sabía hasta qué nivel, lo que es la historia de ETA, y se les enseña. Pero quizá, y perdona que me ponga como un poco en medio de la moderación, pero me gustaría saber, en el caso de Navarra, que ahora está Bildu, con el PSOE, a qué nivel llegan los libros de texto y los profesores en las enseñanzas. Lo digo por lo siguiente, aquí incluso nos piden ayuda, aquí está Vanessa de Santiago, que es la abogada de Dignidad y Justicia, perdonar, está Vanessa, que es la abogada de Dignidad y Justicia, que ha dado clase a los profesores de la Comunidad de Madrid. Da clases para enseñarles a lo que tienen que explicar en sus propias clases e institutos. Es decir, por lo menos en la Comunidad de Madrid hay ganas de enseñar pues toda esta historia. La cuestión es, a mí, y fíjate, por eso decía de meterme en la moderación, ¿qué nos puede contar Íñigo de eso en Navarra, ¿no? Porque veáis que el contraste es bastante, ¿eh? Es decir, al estar las competencias por comunidades, a veces no te encuentras lo mismo en todas las comunidades, ¿no? Bueno, pues por alusiones, hay un grupo de víctimas educadoras dirigido por el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, en donde estoy incluido yo, pero la verdad es que solo vamos a los centros que quieren que vayamos y no hay documentación que los niños tengan obligación de estudiar durante su etapa de ESO o de bachiller. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, ¿a cuántas icastolas he ido yo a dar la charla? ¿A cuántos colegios concertados? A la inmensa mayoría. ¿A cuántos institutos públicos? A los que buenamente quieren, pero no son ni con mucho la mayoría. No sé si contesto con esto. Sí, perfectamente, pero no se ve la diferencia. No me sorprende en absoluto. No, pero estas, al final, esto que se preparó en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo con el Ministerio de Educación, que son unas unidades didácticas que están bastante bien, pero como está, efectivamente, las competencias lo hacían en cada autonomía, nos pueden imaginar las unidades didácticas que nos presentó el Gobierno vasco. O sea, vomitivo no era lo siguiente, o sea, era una cosa tremenda y acompañado de unos vídeos tremendos. Por supuesto, no sacaba ninguna víctima, digamos, normal. O sea, nadie de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, eso no existían. Y había más testimonios de etarras que de víctimas. O sea, una cosa tremenda. Entonces, conseguimos cambiarla en parte, no es la que nos gusta, desde luego, no nos gusta, pero bueno, está bastante mejor. Pero
ellos saben muy bien a qué víctimas escogen para ir allí. Permíteme una pregunta que lleva algo de autocrítica, ¿eh? No digo por mi caso en primera persona, pero seguro que también. ¿Y los medios? ¿Cómo os sentís tratados por los medios? Dani. Bueno, por ti fenomenal, porque tú siempre nos haces alusiones. No, desde luego de la COPE no nos podemos quedar. Yo no soy los medios. No, bueno, pero quiero decirte que tú siempre has estado muy pendiente, y perdona que te lo diga en confianza, con todos, no solamente con unos en concreto. Haces recuerdos continuados y en general pues hay personas aquí también presentes, como Iñaki Arteta, que se dedica a hacer películas para contar la verdad del terrorismo, de ETA en concreto, ¿no? ¿Y por qué se cuenta y por qué tanto el terrorismo de ETA? Pues porque todavía tenemos la desgracia de que se sigue machacando con el terrorismo de ETA. ¿Cómo? Pues continuamente con actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación. Este año yo no sé, llevamos por más de 400 actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Por mucho que los denunciemos a la Audiencia Nacional, prácticamente no tiene recorrido. Incluso las asociaciones aquí presentes, aquí está pues Íñigo, que es vicepresidente de COVITE, está Maite, que es la presidenta de la OVT, y aquí un servidor, insistimos mucho en una cosa tan sencilla, que es la equiparación de la Ley de Memoria Democrática con la Ley de Víctimas del Terrorismo, para que precisamente cuando haya actos de enaltecimiento, como ocurre en la memoria democrática, pues haya sanciones económicas brutales, como es así, o incluso ilegalizaciones de aquellos organizadores de esos actos. No pedimos la sanción penal, pedimos la sanción administrativa y adelantarnos antes. Pues es que tenemos la negativa por continuo, ¿no? Os planteo la misma pregunta a los tres. Y cada uno que responda por el ángulo, por las vísceras, por la racionalidad, por la frialdad o todo lo contrario. Cuando, y esto no es una opinión, es evidente, cuando vemos todos los días que el socio más fiable del gobierno, socio más fiable, socios tiene Sumar, o lo que quede, tiene a Podemos, tiene a Esquerra, tiene a Junts, Coalición Canaria depende, pero bueno, en aquella investidura, y tiene a Bildu. Los más fiables son, para el gobierno, Esquerra y Bildu. Cuando veis a Otegi con esa influencia y esa importancia, Íñigo, no sé si preguntarte qué te hierve. Bueno, yo le daría un matiz a eso, si me lo permites. Por favor. Verán, una víctima, en mi caso, ha tenido una vida absolutamente difícil porque me pilló con 17 años y yo estaba en la adolescencia, como ustedes entenderán. Y entonces salir de un proceso así, en donde mi padre me había dicho, además, si algún día me pasa algo, quiero que te ocupes de la familia, una persona que no es madura, que no tiene capacidad para ocuparse ni de sí mismo, ¿cómo se va a ocupar de una madre y 3 hermanas, no? Por tanto, he tenido un proceso de vida muy difícil. ¿Y qué necesita una víctima para poder pasar página? Pues lo que pedimos todas las asociaciones de víctimas. Verdad, memoria, dignidad y justicia. En mi caso no he tenido justicia. De la verdad le podría contar barbaridades de cómo están manejando la verdad desde ese grupo político Bildu. Y de la dignidad lo mismo. Por lo tanto, cuando en 1948 me parece que es, todos los humanos nos ponemos de acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el número 3 dice derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Y estos tíos de Bildu se lo han saltado. Pero es que se lo han saltado y además no han reconocido lo que han hecho. Miren, tengo 2 ejemplos. En el 2023, nuestra organización de víctimas, igual que lo podían haber hecho ellos, se acercó al Parlamento de Navarra y en 2 ocasiones le preguntó a Bildu, ¿matar estuvo bien? ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta? No hubo respuesta. Ni siquiera en eso hubo respuesta. Lo del que calla otorga no es ¿entienden un ustedes? Que valga en un juzgado, Ni siquiera en eso hubo respuesta. Por lo tanto, para mí es un dolor inmenso que se pacte con un partido que ha atravesado esa línea roja y no ha querido volver. Pues yo no tendría nada que decir si los de Bildu
piden perdón por lo que hicieron, reconocen en sus bases que lo hicieron mal, ayudan a resolver los casos, cumplen las condenas. Yo no tendría nada que decir, que pacten con quien quieran, pero estas circunstancias es inmoral, es amoral y no afecta solo a las víctimas. Afecta a cualquiera, porque imagínense ustedes que ahora un tío dice, oye, pues como mataron a mi padre, yo también voy a matar. ¿Entienden ustedes el problema en el que nos metemos? Por lo tanto, yo creo que esto es inaceptable. Perdón por esto. No, para nada. Maite, capítulo Otegi. Yo la semana pasada estuve con el Lehendakari, nos recibió institucionalmente, nos teníamos que reunir con él. Curioso, perdóname, cuando uno dice Lehendakari te sale automáticamente la palabra Ibarretxe. Sí. No me digan que no. Permíteme una pregunta. Con sinceridad, con sinceridad. Que levanten la mano quien sepa cómo se llama el Lehendakari. No vale. Hermano, para darles. ¿Ha visto qué poca gente? Muy poca gente. Es muy impresionante. Muy poca gente. Perdona. Además, como ellos han pactado con el Partido Socialista de Euskadi, que es al que le han dado todas las competencias penitenciarias, le han dado todo. O sea, en la conversación allí la que llevaba la voz cantante era la consejera que llevaba todo el tema, pero él, vamos, callado, no tenía ni idea, ¿no? De nada. Y es tremendo, o sea, es tremendo, yo le decía, o sea, es que para esos jóvenes que no tienen ni idea de nada, que se permitan en las fiestas de los pueblos, que se homenajee como héroes a esos terroristas, cuando lo que han hecho ha sido matar, y le digo, ¿qué mensaje estamos dando? O sea, ya no es porque ofendan a las víctimas, porque nos duela a las víctimas, es que les estamos dando un mensaje a los jóvenes diciendo que, bueno, que no está tan mal matar, que al final consigues temas políticos o consigues esto, pues no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, ver a estos en las instituciones, claro, cuando ya hablas en los colegios y eso, cuando hablas sobre todo en las universidades, cuando ya hablas y les cuentas todo y te dicen, ¿y cómo permiten que estos estén? O sea, es como se les abre el clip y cómo permiten, si no han condenado, si no a esto, que estén allí. Es que, ¿qué mensaje estamos dando? Es que no solo que se te revuelvan las tripas, es que estamos normalizando una cosa que no es normal. Estamos legitimando un tema. Es que como sociedad es suicida, que es mucho peor, pensando en el futuro, ¿no? Dani. Pues mira, amasando más, ¿no? Lo que dice Maite, que creo que ha dado la clave, la normalización, es decir, normalizar una situación. El problema ya no es la sociedad, que a veces pues está anestesiada y fagocitada por una situación donde ellos lo único que quieren es vivir estupendamente y olvidarse del pasado, ¿no? Sino que el propio Ministerio Fiscal, al cual pertenecía mi padre, haya normalizado esa situación. Cuando tú ves que los fiscales no son capaces de perseguir los delitos de humillación a las víctimas, no son capaces de entender ese dolor que es después de un asesinato que te machaquen y te metan la cuchilla de nuevo en tu herida y te la reabran y te tengan que volver a coser después de eso, pues es que es una sociedad en donde las propias instituciones no lo tienen muy claro. Y es algo donde yo creo que si algún día hay un cambio de gobierno, que espero que sea pronto, hay que trabajar muchísimo precisamente en que lo que actualmente es la normalidad, que es muy anormal, cambiarla y simplemente que exista, como bien ha dicho Íñigo, justicia, ¿no? Pongo otro ejemplo, ¿no? Me voy fijando en las personas que hay aquí. Aquí está presente también con nosotros la única víctima del terrorismo a la cual le han matado a su padre y a su hermano en épocas distintas. Está aquí, señor Mateu, que está en la primera fila. O sea, ¿hasta qué punto era el horror de ETA y la persecución que era capaz no solamente de asesinar a tu padre, sino de asesinar a otro miembro de tu familia y perseguirlo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hemos podido llegar a vivir esto? Y ¿hasta qué punto hemos soportado tener, pues como tú bien has dicho, un Bildu dirigido por Arnaldo Otegi que realmente pues vive entre las flores porque se le permite hacer de todo? O sea, a día de hoy, para que os hagáis una idea, esto os lo digo a todos, se están concediendo artículos 100.2, que es
terceros grados encubiertos a los terroristas de ETA, ¿vale?, sin notificación prácticamente ni al Ministerio Fiscal. Se da por hecho. ¿Por qué? Porque lo hace directamente. La clave es la competencia. Claro, la competencia es del Gobierno vasco y se les está sacando por la puerta trasera, pero no solamente a los que eran, digamos, los 4, no, a los jefes, a los mismos jefes que tienen condenas larguísimas. Y eso está ocurriendo y eso es cómplice no solamente Bildu, que está encantado de la vida, y el PNV, sino el Partido Socialista, que fue el que cedió esas competencias, se lavó las manos como a Pilatos y les dijo: aquí lo tenéis en bandeja, esto forma parte de ese pacto con vosotros y hacer vosotros lo que queráis. De hecho, desde que esta consejería del Gobierno vasco la lleva el Partido Socialista de Euskadi, están saliendo muchísimo más que cuando lo llevaba el PNV. O sea, es una cosa tremenda y no cumplen absolutamente nada de lo que tienen que cumplir. Tanto no cumplen que además es que nos toman por idiotas. O sea, nos dicen, no, es que colaboran con la justicia. Es un tema que tienen que colaborar con la justicia y demostrar que están arrepentidos. Entonces, antes escribían unas cartas tipo que las escribía quien sea, se tapaban la nariz, la firmaban y ya está, ¿no? Y les daban esto. Ahora ya, como la Fiscalía les revocaba a muchos y tenían que volver otra vez a la cárcel, ya las cartas las hacen personalizadas, ¿no? Y entonces se supone que las hacen a las víctimas. Y nos dicen que eso es una manera de colaborar y de corresponder. Y digo, bueno, ¿y esas cartas dónde están? A las víctimas no les llegan. Nosotros tenemos más de 4.800 asociados víctimas y a ninguno le ha llegado ninguna carta. Ah, no, es que esas cartas se quedan ahí. Eso está dentro de la confidencialidad. O sea, y yo tengo que hacer un acto de fe de que han escrito una carta y ¿de qué sirve? O sea, si no le llega la carta a quien está dirigida, ¿de qué sirve? O sea, nos toman por imbéciles. De que eso de víctima, que Dios me perdone lo que voy a decir, no solo es el fallecido, lo que comentábamos antes. Es que víctimas hay muchísimo más, en muchos casos con mucho más dolor para siempre. Es terrible, pero es así. No entiendo, desde el punto de vista legal, y el balón me lo ha dejado votando Íñigo, ¿cómo es posible la impunidad? O sea, ¿cómo es posible que haya 400 y pico casos que, aun sabiendo el culpable, nadie reabre, nadie retoma y nadie hace nada? ¿Cómo es posible eso, Dani? Bueno, pues como bien te decía, cuando tienes de socio del Gobierno a los herederos de los que mataron a nuestros familiares y le dicen, oye, que el fiscal no investigue, pues el fiscal no investiga. Pongo un ejemplo. Y la VT también está personada, aparte de Dignidad y Justicia. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo, caso Miguel Ángel Blanco, que es clave, pero clave para resolver la impunidad de muchísimos casos. ¿Por qué? Porque ahí se va a dilucidar si la ley de imprescriptibilidad que se aprobó en el año 2010, ¿ley de? Imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, se aplica desde el año 2010 hacia atrás, que la prescripción son 20 años, es decir, en el año en que se aprueba esa ley se tiraría hacia atrás 20 años y hasta el año 1990, desde el año 90 se podría decir que son imprescriptibles todos los delitos de terrorismo, con lo cual podríamos resolver cerca de 90 casos de ETA y, por supuesto, los del 11 de marzo, aquellos que todavía siguen buscando justicia. Pues ese caso, en concreto, que está en el Supremo, la posición del Ministerio Fiscal, por eso he hablado del Ministerio Fiscal, fue alinearse con los jefes de ETA, Miquel Ancha e Iñaki de Rentería y Amboto. De hecho, les hizo el recurso prácticamente, porque es que lo nunca visto. Los etarras, los jefes de ETA, mejor dicho, se adhirieron prácticamente al recurso del Ministerio Fiscal. Es decir, lo nunca visto. ¿Por qué? Pues porque era tan importante ese recurso, que lleva un año todavía en el Tribunal Supremo, hasta que dos jueces, dos magistrados tengan que resolver sobre este asunto, que es clave y es vital y es fundamental para la impunidad, para resolver esa impunidad. Pues, joder, perdón por el taco, pero coño, el Ministerio Fiscal, ¿qué está haciendo? Está haciendo el ridículo más espantoso. Y no solamente ha ocurrido en esto, ha ocurrido en muchísimos casos más. Este es el más grave, en mi opinión. Pero hay casos
en donde el propio Ministerio Fiscal es que ni acusa, o donde tenía una posición a favor, ahora la ha cambiado. Es decir, por ejemplo, lo que se llaman las cantadas de los terroristas, que son unas cartas que ellos escribían y que esas sí que llegan, esas sí que llegan, Maite, esas cartas. Esas cartas las escribían a los jefes de ETA, en donde explicaban qué había pasado, qué errores, qué tal, qué cuál eran sus responsables. Esas eran cartas incriminatorias hasta hace poquísimo. Y el Ministerio Fiscal se está encargando de hacer lo contrario, cuando es una prueba básica y fundamental, una prueba que nos sirve para condenarlos. Claro. Es decir, tenemos muchos problemas y esa impunidad, fíjate, lo dice el hijo de un fiscal, desgraciadamente viene por parte de esa mala aplicación de la legalidad del Ministerio Fiscal. Luego es verdad que hay Estaba pensando, Maite, en la labor impresionante y de machaca y de constancia, no sé, por ejemplo, de Carmen Ladrón de Guevara, pensando en vosotros, ¿no? Sí, sí. Sí. Y aquí Dignidad y Justicia y Vanessa también. O sea que sí, estamos muchos ahí detrás de los temas, ¿no? Que es triste que seamos las propias asociaciones de víctimas que tengamos que estar trabajando y no sea quien se debía de ocupar de ello, ¿no? Igual que de atender a las víctimas, somos las propias asociaciones las que tenemos que atender a las víctimas. Me parece también tremendo. Y es verdad que luego hay muchos casos sin resolver, el de mi padre es uno de ellos. Además, después a mi padre lo asesinaron en el 76 y en el 77 dieron la amnistía, con lo cual todos los casos anteriores da igual, es como si no hubieran existido, ¿no? O sea que hay muchas víctimas que efectivamente no hemos tenido derecho a la justicia, ¿no? Pero yo hay muchas veces que me reúno con policía, Guardia Civil, que sigue investigando esos temas y me dicen que, claro, que tampoco la mayoría de los casos sin resolver son de los primeros años. Entonces, ellos me dicen que, claro, entonces nos tenemos que poner no con la mirada de ahora, sino con la mirada de hace 50, 40 años, en los que no tenían medios, no tenían preparación, bastante tenían con defenderse porque les mataban un día sí y otro también. Y luego, por ejemplo, en el caso de mi padre, que fue en la avenida se llamaba Avenida España, obviamente le cambiaron el nombre enseguida, en la Avenida España, que era el sitio más transitado de San Sebastián, a las 2:30, o sea, había gente, pero muchísima gente, pues nadie vio nada. Entonces, claro, dicen, bueno, es que el ADN ni existía, las huellas no estaban, o sea, tampoco había ordenadores como ahora, que estaba todo. Entonces, muchas veces no tenían de dónde tirar. Y cuando preguntaban a ver para coger pruebas, para a ver qué testigos, es que no existían los testigos, todo el mundo miraba por otro lado. Íñigo, volvamos al caso del asesinato del ingeniero Pascual. Has dicho en la introducción que los 3 nombres que aparecen en el auto se conocen. Sí. ¿Quiénes son? Sí, los tengo aquí y los voy a nombrar. Porque normalmente los apodos son Jatorra, Endica y Coldo. Uno es Enrique Iztuerta Barandica, otro es Ángel Luis Hermosa Urra y otro es Zabaleta Urreta Vizcaya. Tengo quién de ellos asesinó a mi padre, bueno, quién le disparó en la sien, le dispararon los 3. Y para mí es un misterio, pero miren, les voy a contar, perdónenme que yo no estoy tan formado en temas legales como mis compañeros, pero les voy a contar una circunstancia personal que me ha pasado y que es incomprensible. En el año 2023 me llega una citación del juzgado número 4 de Madrid. Entonces en el juzgado estaba el juez Pedraz, este juez creo que es tan mediático, que tenía una novia joven o algo así. Bueno, una o varias. Y ponía en la citación ponía Lemoniz. Yo dije, pues ya está. Esto es que Lemoniz se cerró y quieren saber alguna cosa de por qué, en qué circunstancias y tal. Y como yo soy el hijo de Ángel, pues a lo mejor tal. Cuando llego allí a la citación me encuentro al juez, a un fiscal y a un tío con un pendiente aparte de la secretaria del juzgado. Y me dicen, cuéntenos usted qué pasó el 5 de mayo de 1982. Y digo, ¿en serio me han llamado sin darme la oportunidad de prepararme para que les cuente cómo ocurrió el asesinato de mi padre? Bueno, pues se lo voy a contar. Y empecé a contar, palabra por palabra, exactamente lo mismo que ponía en mi declaración del auto. Y yo veía
que el tío del pendiente se sonreía. No se pueden hacer ustedes a la idea, el tío del pendiente evidentemente era el abogado de los terroristas, no se pueden hacer ustedes a la idea lo duro que es para una víctima ver que o bien porque no hay información suficiente o porque he dicho alguna cosa que no concuerda exactamente con la realidad o con la realidad de lo que luego han contado los terroristas se vayan a salir con la suya. El caso de mi padre prescribió en el 2015, porque en el 95 se interrumpió el auto. Y yo ya es que no sé qué más cosas nos pueden hacer. Unas semanas después me llamaron al cuartel de la Policía Nacional en el Alto Veloso en Pamplona y tuve que hacer una ronda de identificación de los terroristas que habían participado en el atentado 43 años después. 43 años después. Y fui capaz de... ¿Estaban en persona? No, eran fotos. Encima. Eran fotos. Y fui capaz de identificar a una sin ningún lugar a dudas, otra creí que era, y resultó que era, y un tercero no pude identificar. Bueno, pues todavía no tengo noticias de nada. No sé para qué ha servido eso, no sé por qué he tenido que tragarme esa bilis y pasar un momento tan desagradable, pero esa es la realidad. Y tomé notas en unas charlas que tuvimos en Pamplona nosotros sobre casos sangrantes en los autos que se han vivido de víctimas que no han tenido justicia. Por ejemplo, en uno de ellos, se han encontrado huellas en casquillos de balas con que se perpetraron asesinatos y no se han investigado esas huellas. 1. 2. No se han investigado asesinatos con claras pistas como que la misma arma había sido usada en otros asesinatos. 3. Terroristas confiesan su crimen, pero no se ratifican ante el juez. Sin embargo, no se continúa con la investigación, caso de mi padre. 4. Hay víctimas enterradas con la bala en el interior de su cuerpo sin que se haya investigado esta. Y 5, por poner un ejemplo que hay muchos más, prescripción de casos con los terroristas en prisión preventiva. O sea, fíjense ustedes qué cosas estamos viviendo a las víctimas y cómo además, en paralelo, tenemos que vivir viendo a estos en el telediario. Presentando como pasó con la ley de vivienda que la presentó Bildu. El acuerdo sobre la ley de vivienda, gran bandera de lo social, y lo presenta la Merche Espurua esta, que hemos visto antes, me parece. ¿Y ahora qué? Quiero decir, ¿qué se puede hacer mirando al futuro? Porque estáis hablando en presente. Es terrible, ¿eh? Tantos años después, en el 80 y tantos, en el 79, lo de tu padre fue, Dani, en el 2000. Año 2000. Es que dices 2000 y es que es antes de ayer. ¿Qué se puede hacer para acabar con la impunidad, para el relato de la verdad o para que sigamos algunos dando leña? Mira, yo lo siento, pero lo tengo que decir, en mi condición de político, cambiar de gobierno. Perdona que te lo diga así de claro. Y te lo digo porque yo ya te puedo hablar como víctima, pero ya como tengo otra faceta, esto es insoportable. O sea, ha llegado un momento en donde tú ves cómo se tergiversa absolutamente todo. Lo de ETA es un caso, pero se está tergiversando continuamente muchísimas cosas. Ahora tenemos los casos de los brazaletes famosos de los violadores y los maltratadores, perdón, y bueno, y se le está dando la vuelta a la tortilla. Se le da la vuelta continuamente absolutamente a todo. Y yo, claro, a ver, el peso, la investigación, como bien ha dicho Íñigo, o sea, si hubiera habido un juez de instrucción y un fiscal que hubieran impulsado de alguna manera estas causas, pues oye, esto no te llaman 43 años después para hacerte esta, vamos, judiada, y perdón por el nombre, pero es que me parece absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues yo lo siento, pero es que la veo ahí, porque si el Ministerio Fiscal continúa con una actitud absolutamente negativa hacia las investigaciones. Mira, te voy a contar una cosa que es real, que también ha pasado durante esta legislatura, desgraciadamente, y existía la figura de un fiscal responsable, coordinador de los casos sin resolver, que se llama actualmente Marcelo Azcárraga. Marcelo Azcárraga, hasta hace 2 o 3 años, investigaba de una manera
aunque estuvieran prescritos, todos los casos que le pudieran llegar a través de las víctimas, de las asociaciones, y le daba igual que estuvieran prescritos, porque él decía que incluso la verdad tenía que salir adelante, a pesar de que estuvieran prescritos. Ese fiscal acabó tarifando de la Audiencia Nacional, acabó tarifando, ¿sabes por qué? Porque empezó a investigar a Arnaldo Otegi. Lo investigó en 8 causas, en 3 asesinatos en concreto, y cuando llegó el momento de elevarlo a los juzgados de instrucción, se le pararon los pies. Se le pararon los pies y él, por decencia, se fue de la Audiencia Nacional. ¿Y ese área, esa sección? No se ha cubierto. Ya no está. No. No existe. No existe. Por eso digo que hay que cambiar. Porque Es que no hay otra voluntad solución. de hacer nada. ¿Qué podéis seguir haciendo, Maite? A ver, primero, yo creo que una pelea grande con el lenguaje. El lenguaje ha hecho muchísimo daño. O sea, no se puede hablar de conflicto. Los periodistas tenemos mucho que hacer, ¿eh? Sí, sí. O sea, no se puede hablar de conflicto, porque un conflicto supone que ha habido 2 bandos. Y yo creo que ni tu padre, ni el mío, ni el tuyo estaban en uno de los bandos. Eran españoles que estaban trabajando, cada uno en su puesto de trabajo, y los asesinaron porque les molestaba o porque no pensaban como ellos, ¿no? Entonces, no se puede ahora hablar de que todas las víctimas, ha habido víctimas de todas las violencias. Eso en el gobierno vasco y en el Navarro les encanta. Las víctimas de todas las violencias. Y ahí nos meten a todas en el mismo saco. Oiga, que no estamos en el mismo saco, ¿no? Luego, no hacen más que presentarnos. Ahora, por ejemplo, el gobierno vasco tiene una ley de víctimas del terrorismo, igual que hay en la Comunidad de Madrid, igual que hay en Extremadura, igual que hay en Valencia, igual que hay en Navarra. Bueno, pues el gobierno vasco tiene una de las primeras leyes de víctimas del terrorismo, pero no tiene desarrollo económico, con lo cual a las víctimas del terrorismo no nos dan indemnizaciones. Y ahora se sacan de la manga una ley de supuestas víctimas de violencia policial, ¿no? Porque ellos hablan de que continuamente se les torturaba, cosa que es mentira también, ¿no? Y si hay algún caso de tortura, oye, pues que se juzgue como se ha juzgado en algunos casos y ya está, pero que no se generalice, ¿no? Entonces, para esto hay como un comité de expertos como el que había en la pandemia, que nadie sabe quiénes son, pero que ellos deciden quién es víctima y quién no, ¿no? Y entonces allí se presentan y se están presentando muchos etarras. Y esta ley sí tiene desarrollo económico. Les están dando indemnizaciones. O sea, ya no es que nos quieran igualar, es que les dan preferencia a ellos. Entonces, la gente joven y eso no sabe nada porque eso hemos blanqueado entre todos con el lenguaje, con la manera de decir las cosas, con esa igualdad entre todos somos víctimas, todos hemos sufrido. Y luego otra cosa que yo creo que la única manera de acabar de resolver los casos sin resolver, la única manera es que a los terroristas se les exija que hablen, o sea, que digan quiénes fueron. Es que además no les supone más años de cárcel, porque ya está prácticamente todo prescrito. Entonces no les supone. Si realmente nosotros decimos, para darles un tercer grado a una libertad condicional tiene que cumplir una serie de cosas, entre otras la colaboración con la justicia o el arrepentimiento, la única manera de ver que realmente están arrepentidos es la colaboración con la justicia. Si realmente quieren llevar paz a la víctima porque se han arrepentido, que colaboren, porque tenemos derecho a la verdad. Íñigo, en tu caso, aparte el relato y seguir con el caso hasta que te llame Pedrazo compañía, ¿qué se puede seguir haciendo? Bueno, ¿cuál dirían ustedes que es el error más grave que han cometido nuestros políticos? ¿Saben cuál ha sido? Y tengo la prueba y se lo voy a decir ahora. Enfrentarnos a los españoles. Pero se lo voy a decir con datos. Porque tengo una pregunta del CIS del 2015. Dice, en general, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones de izquierda y derecha situándose en una escala del 1 al 10, en la que 1 significa lo más a la izquierda y 10 lo más a la derecha. ¿Dónde se ubica usted?
¿Saben ustedes dónde estamos ahora? 13,5% en el 1. 13,5% en el 1. 7,2% en el 10. Pero hace 10 años, esas cifras eran muchísimo menos de la tercera parte. Es decir, nos están mandando a la gente a los extremos. ¿Es que ustedes no tienen algún familiar que no piensa políticamente diferente a como piensan ustedes? ¿Por qué no se enfrentan? ¿Por qué me tengo que enfrentar con un amigo, con un familiar, con tal? Estoy radicalmente en contra de eso y yo lucharé por evitar eso, porque a las víctimas también nos intentan enfrentar. Porque en cuanto sacan algún tema buscan una víctima que les dé la razón o que les intente dar la razón. Y yo no me voy a poner nunca a cualquier otra víctima del terrorismo, pues de luego, de lo que a mí dependa, nos vamos a separar. Voy a seguir trabajando con el tema de los chavales, que es donde podemos hacer algo, y quería decirles otras cosas. En mi intervención con los chavales llevo un corto de 6 minutos que se llama 27 minutos, es la historia del asesinato de Antonio y Hortensia, los novios de Cádiz, un guardia civil que asesinaron en el País Vasco. Es para contarles cómo era la sociedad de entonces. Y la sociedad era terrible. Y las víctimas estábamos solas. Hoy, en sus caras, en sus ojos, en sus miradas, veo exactamente lo mismo que veo en los chavales que voy a dar la clase. Empatía, están ustedes con nosotros, nos apoyan. O sea que yo les quiero dar las gracias en nombre de todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Coincidirán conmigo en que todo lo que diga a partir de ahora sobra, que ha sido exactamente la mejor manera de concluir un acto como este, y que yo me voy de aquí, a pesar de que venía diciendo, bueno, a ver cómo sale esto y tal, yo me voy de aquí mejor de lo que he entrado, porque esta gente nos ha dado una lección, otra vez, impresionante. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. De verdad, gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Muchas gracias, de verdad.